Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos, les damos la bienvenida a su programa, Mi Casita de Oración, de parte de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, con el auxilio, la guía, el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para gloria de Dios y vamos a iniciar con una oración como siempre. Los invitamos a que le hablemos al que todo lo puede, ¿sí? Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, los hemos invitado este día a un tema pues algo difícil, pero queremos empezar a compartir con ustedes este evangelio del día de ayer, pues que nos da mucha luz sobre lo que es el sentido salvífico del sufrimiento. Recordarles que en la gran mayoría de los casos damos por hecho que las personas que nos están viendo o escuchando pues son personas de fe, y que lo que les pedimos es que toda esta enseñanza la podamos compartir, y sobre todo la enseñanza que es bíblica, la de nuestra iglesia, la de nuestros santos, la podamos compartir con nuestros hermanos que la desconocen en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Entonces les invitaría por favor que nos vayamos al Evangelio de San Mateo 16, que fue el día de ayer precisamente, cuando se hablaba de ese momento en que nuestro Señor anuncia su pasión, ¿sí? Esto es de mucha bendición, pongamos mucha atención. Dice: a partir de ese día Jesucristo comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Les dijo también que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo diciéndole: Dios te libre, Señor, no pueden sucederte esas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar, no piensas como Dios, sino como los hombres. Y nuestro Señor añade en su palabra: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Esta es la santa palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo entender, cómo asimilar el sentido salvífico del sufrimiento? Bueno, todo es enseñanza para nosotros, y precisamente un sacerdote nos daba esta enseñanza de que San Pedro, obviamente, hay que recordar, hermanos, y esto es medio difícil, porque en el libro de Isaías 55 es donde Dios nos hace saber que sus pensamientos no son los nuestros, y que ahí es donde fallamos. Ahora, no olvidemos que para poder conocer los pensamientos, los sentimientos y el accionar de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, pues hay que ir a conocer su palabra. Entonces, que cuando Pedro se le acerca, pues se le acerca como nos acercamos nosotros como padres ante nuestros hijos. No deseamos que sufran,
ningún tipo de sufrimiento, obviamente, entre los seres que amamos, llámese mamá, papá, hermanos, amigos inclusive, pues no deseamos sufrimientos para ellos, ¿no? Pero hay algo que es, ¿cómo le diría? Importante conocer de lo que la palabra de Dios nos enseña para poderle encontrar ese sentido salvífico al sufrimiento. Ahora, hay sufrimientos de muchos tipos. Hay el sufrimiento, le diríamos, afectivo, el que hiere nuestros sentimientos, el que nos viene a través de situaciones, problemas que tenemos para poder relacionarnos con las personas que nos rodean, problemas para relacionarnos con nuestra propia familia, incomprensiones que en la gran mayoría de los casos son compartidas. Como dice San Francisco de Asís, que no busque yo ser comprendido, sino comprender, entender, ponerme en el lugar de la otra persona. Hay sufrimientos de soledades, hay sufrimientos en esa parte afectiva de sentir que no hay comprensión para mí, el sentir soledades, crisis existenciales, inclusive pérdidas de fe. Más ahora que estamos viviendo esta situación de la pandemia, necesitamos, hermanos, orar, ir a la palabra, unirnos, hablar con personas que amen al Señor, y escuchar evangelizaciones. Recuerden, es bueno recordar que en el Evangelio, en los Romanos, creo que es Romanos 8:28, la palabra nos habla primeramente que todo lo que pasa es para nuestro bien. O sea, que los que tenemos fe no tengamos esas dudas. Todo lo que el Señor permite es para nuestro bien. Y en el libro de Romanos 10 se nos dice, esas cartas hermosas que escribió San Pablo, que la fe viene por el oír. O sea, y que también en Marcos 9 se nos dice que la fe la podemos pedir, y a gritos si es necesario, y que el Señor nos las va a dar porque Él promete que todo lo bueno que pidamos nos lo va a conceder. ¿Qué otras? Ahora que obviamente no me cabe en la cabeza una persona que sufre sin ninguna fe, sin esperar nada, sin creer que aquí termina la vida y no hay nada después, pues debe de ser terrible, no me quiero ni imaginar. Pero los que tenemos fe, los que sabemos que el sentido tiene el sufrimiento, el dolor tiene un sentido salvífico, porque ahora sí que, como les decía, tantos sufrimientos, y los sufrimientos pueden ser, como les decía, en cuestiones de lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, los sufrimientos que vienen por el dolor físico, una enfermedad, y entra uno en esas crisis de dudas, ¿por qué el Señor lo permite? ¿Por qué me vino esta enfermedad? Es bueno recordar, mis hermanos, que en esto de la cruz, hay cruces que nos buscamos nosotros mismos, principalmente en contra nuestras malas actitudes o en situaciones de ignorancia. Hay cruces que el Señor las permite. Y hay cruces que son naturales del ser humano, principalmente porque cuando también logramos empezar a vivir una etapa de vejez, por ejemplo, en esta etapa de vejez, la persona empieza a saber que ya no tiene las habilidades, en muchas ocasiones ya no se puede mover. Estoy hablando de padres, abuelitos, y sienten que son una carga para sus familiares. Empiezan a perder facultades, a saber que tienen que depender de otras personas para infinidad de cosas, y que empiezan ellos inclusive a perder la memoria. Y desgraciadamente hay casos en que cuando esto pasa, la familia empieza a perder la paciencia. Y cuando se pierde la paciencia, se falta el amor. Hay que recordar que cuando ya tienes una edad y recibiste la bendición, porque no todos tienen esa bendición de llegar a la vejez,
Nuestros padres, nuestros abuelitos se vuelven como niños, a veces caprichosos, a veces berrinchudos, pero ahí es donde se demuestra nuestra fe y nosotros tenemos que pedir fortaleza a nuestro buen Dios para poder superar estas crisis, estas situaciones. Ahí es donde tengo que dar prueba de mi fe y pasar estas pruebas y darle gracias a Dios. Hay también los sufrimientos, mis hermanos, que nos vienen ante una necesidad, así de sencillo. Y así también de preocupante, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, las personas que están perdiendo sus trabajos, o a los que se les dice, enciérrate, pero pues, ¿cómo se encierran si no tienen cómo darle de comer a sus hijos? Y ahí es donde debemos de entrar nosotros, los que podemos, los que conocemos estos casos, de entrar, apoyar y ayudar principalmente al cercano, ¿sí? Y vienen situaciones inclusive de frustraciones, donde una situación como la que estamos viviendo, pues prácticamente inédita para la gran mayoría de nosotros, pues no solo pierdes el trabajo, se frustran tus sueños, tus planes, tus proyectos, el que de repente nos vemos que pasa el tiempo y sigue pasando y no podemos salir de esto, ¿sí? Entonces, pues poder orar y decirle, Señor, aquí estamos, ¿sí? ¿Qué nos quieres decir con esta situación? Ahora, es importante que en esto del sentido del sufrimiento, fíjense que a mí me tocó escuchar una prédica sobre esto del sentido del sufrimiento que me dejó muy impactada, porque se nos decía así, recordar que en este texto bíblico del Evangelio del día de ayer, en nuestra misa, que es universal en todos los sentidos, porque es la misma palabra en todo el mundo, pues el Señor va a la cruz por voluntad propia, y va a la cruz por amor a todos sus hermanos. Él está obedeciendo una orden del Padre. Él se sabe y se comporta como verdadero Hijo de Dios y entiende que esto tiene un sentido salvífico y que nuestras actitudes, mis hermanos, también tienen que ser agarrados a esa cruz. Esas actitudes que tuvo el Señor en su cruz cuando hay problemas, como les decíamos, en esos sufrimientos afectivos, ¿sí?, que a veces tienen que ver más con nuestras actitudes. Les recordaba que en una ocasión también en una charla de formación se nos contaba el cuento de dos monjes, ¿sí?, que dos monjes franciscanos que iban rumbo a su comunidad de trabajo porque salían a pedir alimento. Acuérdense que la práctica de la humildad se maneja mucho a través de San Francisco de Asís, de su ejemplo. Y bueno, pues ellos iban caminando por el campo y en eso ven a una viejita que está a la orilla del río, desesperada porque pues obviamente con sus limitaciones, lo que decíamos, las limitaciones de la vejez, pues se da cuenta que no puede pasar porque la corriente está algo fuerte, aunque no esté muy alto, pero la corriente está algo fuerte. Entonces el primer monje le dice al segundo, hermano, vamos a echarle la mano. Y entonces se acercan, se lo ofrecen, obviamente la viejita acepta de muy buen agrado, pues juntan sus brazos, la cargan entre los dos y la pasan al otro lado. Al llegar al otro lado la bajan y la viejita sigue su camino. Y ellos siguen caminando. Ya llevan a cerca de unos 2 kilómetros caminando porque era largo el regreso. Y uno de los monjes se detiene, el segundo se detiene y se empieza a quejar. Y le dice, ay, espérame. Después de que pasamos a esta, palabras más o menos, que es lo que me acuerdo. Después de que pasamos a esta vieja, mira cómo me dejó la ropa toda mojada, estoy sucio, me duele la espalda, espérame tantito, tengo que descansar. Y bueno, empezó a quejarse. El primer monje lo esperó, ya que se levantó, siguen caminando, vuelven a caminar algo así como 1 kilómetro más. Y le vuelve a decir lo mismo, espérame, estoy muy cansado, ya te dije, porque la ayudamos y nosotros también, ya no estamos para esas cosas, quejas. Y déjame descansar, me sigue doliendo la espalda, y seguía quejándose el segundo monje.
Entonces el primer monje se le queda viendo y le pregunta, porque los dos eran más o menos de la misma edad, ¿no? ¿No te has preguntado por qué yo no me quejo? Y se le queda viendo y le dice, pues no, es verdad, ¿por qué no te quejas? Mira, mi hermano, a la viejita yo la dejé cuando cruzamos el río, pero tú todavía la sigues cargando. Fíjense qué enseñanza, pero tú todavía la sigues cargando. Y esto tiene que ver con las veces que les hemos compartido de nuestras quejas, que hacemos cosas buenas y buenas a los ojos de Dios, pero si empezamos a quejarnos, mis hermanos, empezamos a perder las gracias, empezamos a perder las bendiciones. El dador, ya sea en servicio o en lo económico, la palabra de Dios nos dice que el dador dé con alegría, ¿sí? Y entonces poder entender todo esto sería innumerable en los textos bíblicos, mis hermanos, que se tienen para lo que es el sentido salvífico del sufrimiento. Se nos ha pedido que también compartamos en algo dentro de los sacramentos que se tienen en la iglesia, el sacramento del orden sacerdotal, y que ese sacramento del orden sacerdotal pues es la manera que instituyó nuestro Señor el Jueves Santo, cuando celebra la Eucaristía y deja a sus sacerdotes que a través de ellos y de la consagración que ellos hacen de manos consagradas, Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y deja muy claro también que a veces no entendemos realmente la grandeza de esto y de la necesidad de que nosotros todos oremos por nuestros sacerdotes, que nosotros los sostengamos en esta batalla, el que todos los días nuestras oraciones sean por el Santo Padre, por la santificación de los sacerdotes, porque el Señor los levante en sus pruebas, que los sostenga en estas situaciones que se viven, que es tan necesario entender que si no hubiera sacerdotes, mis hermanos, pues no tendríamos Eucaristía. No estaría el Señor con nosotros. ¿Qué dice la Santísima Virgen en sus apariciones? A mí no me ha sido dada esa gracia incalculable de traer a mi hijo a sus altares, ¿no? Pero para poder entender mejor por qué la palabra de Dios nos pide que el sufrimiento lo ofrezcamos. O sea, que no es así nada más que sufre, porque tenemos dos opciones, mis hermanos, ¿sí? O sufrimos sin ningún valor, acordémonos que en eso tiene que ver, hay pruebas que el Señor permite. Una de ellas sería muy largo de contar, pero los que quieran hacerlo, ¿cómo les diría? Les recomendamos que puedan leer completo el libro de Job, que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo el Señor lo sometió a muchas pruebas y él nunca renegó de su fe. Pero para poder entender en toda su dimensión el significado de la cruz a la que nuestro Señor fue voluntariamente, a él nadie le entrega, él iba dispuesto a entregarse. Entonces, meditemos estas palabras que se nos dijo en una formación, ¿sí? En una prédica. Pongamos atención, ¿sí? Dice, ¿cuál es la prueba segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? La prueba segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada es si él bebe delante de ti la misma copa. Así lo ha hecho Jesús. En la cruz ha bebido delante de ti y delante del mundo el cáliz del dolor para salvación de sus hermanos. O sea, Él nos dio el ejemplo. Él iba por delante. Él sabía que le iban a crucificar. Él sabía que el sufrimiento tiene un sentido salvífico y eso entra dentro de los misterios de Dios.
recordar que sus pensamientos no son los nuestros, recordar así como cuando Lázaro, el Señor lloró con Lázaro, el Señor llora con nosotros ante cualquier sufrimiento, ante cualquier dolor del tipo que se trate. Algo que al Señor le duele muchísimo, mis hermanos, es cuando nosotros no tenemos confianza en Él, no tenemos confianza en su palabra. Y eso me trae a la memoria otra recomendación para todos ustedes. En el diario de Sor Faustina, para los que no lo conocen, ¿sí? Es una monja polaca, ¿sí? Que a la cual el Señor se le manifiesta y le da a conocer lo que es la misericordia para los tiempos que estamos viviendo, para todo tiempo. De hecho, el Señor le dice algo así como que es casi la última tabla de salvación, ¿no? Y les recomendamos a los que les sea posible también unirse a través de la página de la comisión a las 3 de la tarde. Nos unimos con el mundo entero a rezar la coronilla. El Señor nos dice que lo que pidamos, ofreciéndola por su pasión, o sea, por todos sus dolores, por todo lo que a Él le ha tocado padecer, si nosotros pedimos algo y a nombre de su pasión y sobre todo por los pecadores del mundo, Él nos los va a conceder. Y añade algo más, el Señor le dice a Sor Faustina, esta monja polaca, le dice que esta es una oración que con una sola vez en tu vida que la hagas, Él va a tener misericordia de ti a la hora de la muerte. O sea, Él va a tratar de buscar los medios y el auxilio para que tú no mueras en pecado mortal, mi hermano. Y entonces recordaba leyendo este libro hermosísimo, es un libro grueso, pero de una enseñanza y de un crecimiento y de una revelación en cuanto a lo que el Señor quiere a través de todo este mensaje que le da a Sor Faustina, es pues la salvación de todos nosotros. Hay un momento en que a él estos dones que el Señor concede a quien Él quiere, y se lo ha concedido a varios santos, de entre los que me acuerdo así más concretamente, pues me acuerdo del Padre Pío, por ejemplo, y en una ocasión, no sé en cuántas, pero por lo menos en esta ocasión se lo concede a Sor Faustina. Ella está en su cuarto, está orando, y de repente se ve en la calle de un lugar, se cree que sea Cracovia, caminando y llega a una casa y empieza a tocar. Ella misma no sabe ni por qué está haciendo lo que hace, así de sencillo. Y le abren la puerta y se encuentra ahí con personas que están, pues algunas llorando, otras orando. Ella entra, lo único sabe es que el Señor la va guiando, la lleva hasta un lugar donde hay un moribundo. Y cuando pasan estas cosas y hay esta confusión y esa desesperación y ese dolor porque tienes un enfermo, pues nadie le dijo, ¿y tú quién eres o qué haces? No, ella pasó hasta donde estaba él. Y el Señor en ese momento le vuelve a hablar y le dice, ora la coronilla. Y entonces ella se pone a orar la coronilla de la misericordia a un lado de la cama de este moribundo. Y al terminar, narra Sor Faustina, que en ese momento el moribundo hace una expresión completa de paz y muere. El Señor le hace ver que acaba de salvar esa alma, ¿sí? Ella de repente hace un movimiento, lo narra en su libro y se ve que está otra vez en su cuarto. Y ahí es donde ella se da cuenta que estuvo en dos lugares a la vez, que eso es la bilocación, ¿sí? Y que esto el Señor lo permite a determinados, y está documentado, a determinados santos, como les decía, que en su momento el Señor se lo permitió a Sor Faustina. Ahora, se le llama a Sor Faustina, ahora sí que amadísima por el Señor, ¿sí? Y esto es importante, eso de amadísima por el Señor, porque el Señor le empieza a hablar desde muy jovencita y la está llamando para Él, para que
ella se consagre a él como alma víctima realmente, aún en contra de lo que sus padres no aceptaban. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que se le llama a ella apóstol de la Divina Misericordia. ¿Que amaba el Señor a Sor Faustina? Claro que sí, mis hermanos. La amaba y le entregó dones. Ella podía, y todo lo que el Señor le va narrando, que es largo de contar, pero inclusive ahora en las coronillas que tenemos a las 3 de la tarde, se van leyendo diferentes textos de este diario de Sor Faustina. Ella muere, mis hermanos, a la edad de 33 años, a la edad de nuestro Señor Jesucristo, y muere en medio de terribles dolores porque tenía tuberculosis. Y bueno, pues le salía sangre, tenía dolores, pero algo hermosísimo, ella sabía muy bien a dónde iba, ¿sí? Esto me trae a la memoria también, cuando ya lo hemos repetido en varias veces, que le dice el Señor a Santa Bernardita de Lourdes. Para los que no sepan, pues también, por favor, vayamos a ver la vida de Santa Bernardita de Lourdes, que se apareció como la Virgen, como la Inmaculada Concepción. Y ahorita que decimos la Inmaculada Concepción, también me viene a la memoria, hablábamos de Santa Faustina y todo lo que representa para nosotros como tabla de salvación, todo ese conocimiento de lo que el Señor le hizo saber, ¿sí?, a Sor Faustina, la importancia de la coronilla, la importancia de la novena. Yo les diría, la novena hagámosla aún en estos tiempos, porque si bien Él la pide para después de la Cuaresma, es importante que la hagamos porque estamos en tiempos de prueba, ¿sí? Y otro testimonio de un polaco, ahora sí que el Señor y sus santos polacos, San Maximiliano María Kolbe. Aquí estoy abriendo la Biblia y me encontré con un texto bíblico también que les digo, no nos cansamos. ¿Qué dice, por ejemplo, en el libro de Romanos 11:12, mis hermanos? La palabra nos dice a través de San Pablo, dice: les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, que agrada a Dios. Cuando ante cualquier dolor, porque pues estamos ahora sí que entre ¿qué es la felicidad? Pues son momentos a veces efímeros. ¿Qué es el dolor? Pues es la oportunidad que tenemos de poder ofrecerlo. ¿Y por qué vamos a ofrecer el dolor? ¿Por quién vamos a ofrecer el dolor? ¿Se acuerdan de cuando les narramos el testimonio del negrito que le ofreció el sacrificio de una semana por la salvación de un alma muy pecadora, muy maldita? Y la Santísima Virgen lo auxilió en esto. Entonces, ¿por quién ofrecer esos pequeños o grandes dolores? Ya sea que nos los busquemos, ya sea que el Señor nos los permite, pues lo podemos ofrecer, mis hermanos, para empezar, por la salvación de tu propia familia. Hijos, hermanos, padres, amigos, porque como nos decía la palabra hace rato, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y es bueno que recordemos que nuestra patria está en el cielo, que al morir muere este cuerpo corrupto, pero resucitamos en un cuerpo incorruptible. Lo que nos espera, mis hermanos, nos dice la Santa Palabra de Dios, es cosas que ojo no vio, ni oído yo, pero que el Señor nos hace saber, no solo a través de su palabra, sino a través de los santos que Él ha escogido para que sean testigos nuestros. Entonces, no nos olvidemos de eso. Recordando un poco a San Maximiliano María Kolbe, otro polaco, él era muy devoto de la Inmaculada Concepción y llegó a fundar congregaciones en esa devoción. Le tocó vivir en una época muy terrible, muy tremenda, la de los nazis,
y logra estar en esos lugares donde los tenían, campos de concentración. Y nos narra su historia que en algún momento, creo que esto es algo compartido por el padre Hugo Estrada, sacerdote carismático, que también dice unas charlas preciosas, unas prédicas llenas del Espíritu Santo. Entonces narra que él, estando en este campo de concentración, se escapa uno de los prisioneros, y entonces los nazis, muy molestos y muy enojados por lo que estaba pasando, deciden castigar a 10 de los que están ahí presos. Me acuerdo que, ¿cómo le llamaban? Eran lugares donde los castigaban, metiéndolos encerrándolos para que se murieran de hambre. Santa Madre de Dios. Entonces escogían a 10, los metían a esa celda de la muerte, algo así se le llamaba, búnker de la muerte, y los que metían ahí, pues los dejaban sin comer y sin beber, hasta que se iban muriendo poco a poco, y morían entre maldiciones, en gritos, en la locura completa, porque los hacían morir de hambre. Y en ese momento, que estando Maximiliano Kolbe ahí, a él le toca esta situación, y cuando están escogiendo a los que van a morir en ese búnker de la muerte, cuando escogen a un hombre que es un padre de familia, él empieza a decirle que por favor lo dejen, que no le permitan eso, porque él tiene hijos, tiene familia, y bueno, pues está pidiendo clemencia, misericordia, ¿verdad? Pero pues obviamente estas personas de misericordioso no tenían nada, ¿no? Entonces San Maximiliano pide hablar, dice, ¿me permiten hablar? Y le dice, sí, ¿usted qué quiere decir? Miren, yo soy un sacerdote católico. Yo no tengo familia en ese sentido, entonces permítanme tomar el lugar de él. Y toma el lugar de este hombre, ¿sí? Y entra a ese búnker de la muerte para morir de hambre y de sed. Pero a lo que voy es que este santo varón, ¿sí?, devotísimo de la Inmaculada Concepción, ¿sí?, él sabía para dónde iba. Él sabía la existencia de esa patria celestial que nos está esperando. Y narra su historial que esos 9 que fueron encerrados en ese búnker de la muerte con él, fueron confesados, ¿sí?, y murieron en estado de gracia. Y que lo único que escuchaban de afuera eran cantos, alabanzas, acción de gracias, rosarios, y no sabían qué estaba pasando, porque pues no era la costumbre que murieran así. De hecho, se narra también que él fue el último, y pues fueron muriendo todos, pero pues seguramente agarrados de la mano de ese santo, ¿sí?, que les fue dando la unción de los enfermos. Por eso lo que decíamos, el orden sacerdotal, las bendiciones que el Señor permite a través de nuestra iglesia, por nuestros sacerdotes, que recibimos la bendición del bautismo, de la confirmación, que ellos como testigos de los matrimonios, ¿sí?, que ellos dan la unción de los enfermos, las confesiones, y que nos absuelven de nuestros pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas esas bendiciones que tenemos es a través del orden sacerdotal. Entonces, él sobrevive, pero llegado el momento, como no lo ven que se vaya a morir, pues le dan una inyección letal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de estos santos, ¿sí?, de nuestra iglesia? ¿Qué podemos, que ellos han ofrecido su vida, como les decíamos, una Sor Faustina, que estaba en esos dolores, ¿sí?, que estaba en ese sufrimiento, y recordando un poquitito también lo que en una ocasión escuchaba, ¿no?, de
lo que dijo San Pedro, ¿no? Que no te suceda a ti eso, Señor, y que el Señor le dice, pues apártate de mí, Satanás, ¿no? No era masoquismo, ni que al Señor le gusta el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino porque, como él lo decía, que todo lo que él hacía y todo lo que él decía y todo lo que él enseñaba, lo recibía del Padre. Entonces, esa es la enseñanza. Son los misterios que tenemos que empezar a aceptar, que cualquier sufrimiento, mis hermanos, que tú tengas o padezcas, no tengas la menor duda. Si tú lo ofreces, tiene un sentido salvífico y el Señor lo acepta, ¿sí? No lo dudemos en esto. Quisiera recordarles algo que es importantísimo, que está en la Sagrada Escritura. El libro de la sabiduría, que es uno de los libros bellísimos, el libro de la sabiduría nos enseña primero que Dios no hizo la muerte, que Dios no se alegra de la perdición de los mortales, y que la muerte, recordamos que dice el mismo libro de la sabiduría, entró por la envidia del diablo, ¿sí? O sea, no es que el Señor se alegre, pero lo que no podemos perder de vista es lo siguiente, y qué difícil es poder entenderlo, ¿sí? Déjenme, porque había tratado de anotarlo. Bueno, voy a decirlo de acuerdo a lo que mi memoria me ayude. Mis hermanos, hay una realidad. Y la realidad es que la muerte es un paso. Y lo que nos lleve a ella, llámense sufrimientos de un tipo o de otro, o de situaciones inesperadas como lo que estamos viviendo, es recordar que estamos en la fila. Todos estamos en una fila. No sabemos, no tenemos la menor idea quién está delante de nosotros. No podemos salirnos de la fila. No podemos decir, no, yo no me quiero morir. Bueno, pues nadie nos queremos morir. No me puedo salir de la fila e irme para atrás, ¿sí? Para ver, durar más años, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en ese caminar, ahora sí, como los tiempos que estamos viviendo de la comunicación, en esto estar en línea, a la espera de cuando llegue ese momento, que puede ser pronto o puede ser lejano, solo Dios lo sabe. Pues, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Primeramente, estar en paz con uno mismo, ¿sí? Estar en paz con la familia, apoyar con oraciones al enfermo, ayudar al necesitado, ¿sí? Que llegue un momento en que podamos decir, como dijo aquel muchacho que les comentábamos que tenía SIDA, para los que no lo sepan, bueno, vale la pena que se lo vuelva a decir, sí. Nosotros, como apostolado de la Nueva Evangelización, tenemos comedores para necesitados, que por lo general se les sienta, se les atiende, también se les evangeliza y se les da su comida calientita, se comparte con ellos. Y la gran mayoría de los que llegan ahí son personas en situación de calle, son seres humanos, hijos de nuestro Señor, que por circunstancias que solo Dios sabe, y que quedaron atrapados a lo mejor en vicios, en adicciones, o también que quedaron atrapados en problemas existenciales, familiares, de incomprensión, solo Dios lo sabe. El caso es que ellos llegan ahí, primero se les evangeliza con la santa palabra de Dios y luego se les pasa. Para ellos es un banquete el poder sentarse en una mesa y usar una cuchara, un tenedor, y ser atendidos como hermanos nuestros. Y nos hemos encontrado con que ya en otra época sufrimos nosotros esto de la influenza, que también se cerraron restaurantes, se cerraron comedores, y que como entonces como ahora se les da para que el alimento se lo lleven y lo coman en otro lado porque no tenemos permiso de abrir. Entonces, pues con las debidas distancias y la protección necesaria,
se les da su despensa, se les da su alimento para que lo vayan a comer en otro lugar, ¿sí? Y en un día se me acerca un muchacho y pide hablar conmigo, y es joven, lo recuerdo muy bien, de nombre Eduardo, y con una cara evidente de sufrimiento, realmente evidente de sufrimiento el muchacho. Y yo qué les puedo decir, porque él me dice así muy de repente, tengo SIDA. No sé qué cara le pondría yo de la impresión, que me dice, ¿sabe qué, ceñito? Pero no se preocupe. Yo lo que le quiero decir es que estoy listo. ¿Cómo? Estoy listo. Mire, déjeme decirle, dice, aquí conocí al Señor. Aquí me reconcilié con Él, porque gracias a Dios tenemos un santo varón, el Padre Horacio, que los confiesa. Y aquí lo he recibido. Estoy listo. Estoy en paz con Él. Yo estoy listo, ¿sí? Bueno, ¿qué les puedo decir ante esa declaración? Pues déjenme decirles que en mi vida había escuchado que alguien dijera, estoy listo. A la hora que llegue ese momento, yo estoy listo. A la hora en que el Señor me llame, yo estoy listo. ¿Y qué es lo que pasó? En eso me impacta tanto, recibí una enseñanza de Él que era para mí, es para ustedes, para a quien se los quieran compartir. Por eso los últimos serán los primeros. Por eso la palabra de Dios dice, en Isaías dice, Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha mandado a llevar la buena nueva a los pobres. Fíjense, mis hermanos, para nosotros es más sencillo evangelizar a un pobre que evangelizar a un amigo, que evangelizar a un pariente, porque no se dejan, están muy ocupados. Y los pobres, ante sus carencias, ante sus necesidades, se prestan a estar escuchando la palabra de Dios, y ellos son los santos que el Señor va preparando. Entonces yo le dije, Eduardo, ven. Me acerco con él a donde está el sagrario y le digo, tú sabes que aquí está el Señor. Él lo hace así. Y yo te quiero decir delante de él, Eduardo, que yo me llamo Brenda y que cuando estés en su reino te acuerdes de mí. Y él se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, Señito, le prometo que me voy a acordar de usted. Mis hermanos, al poco tiempo supimos que había fallecido, pero él dijo, estoy listo. Ojalá que nosotros pudiéramos mencionar las mismas palabras, ¿sí? Y le decía, el libro de la sabiduría habla de que nos ha hecho inmortales, y nos ha hecho inmortales como Él. Vayan al libro de sabiduría 1.13 y ahí van a encontrar todas estas respuestas, ¿sí?, de esa inmortalidad a la que el Señor se refiere. Ahora quiero terminar leyendo este texto bíblico, para mí de los más hermosos, más reveladores que está, para que podamos entender. Hermano, ofrece tu sufrimiento, ayuda al necesitado, comparte con esa mamá, ese papá, esa abuelita que ya ha perdido la memoria, y que tú no pierdas la paciencia, que le pidas al Señor la fortaleza, que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo para poder arreglar esa situación como el Señor sabe que tiene que ser arreglada, ¿sí? Pero esos son momentos de prueba, no se nos olvide, el atender. El Señor lo dice muy abiertamente en el Evangelio, en San Mateo 25. Vengan benditos de mis padres, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces, y nos promete, como decía un santo, prefiero el paraíso, ¿no? Hay que recordar que la buena nueva es que estamos aquí de paso. Recordaba algo que el Señor le dice a una mística boliviana, Catalina Rivas, en nuestros mensajes. Recuerden
que están aquí como pasajeros, pero encargados de una misión muy importante, su salvación y la salvación de sus hermanos. Y si no cumplen en este cometido, en vano nacieron, crecieron, lucharon, y lo que es peor, dice el Señor, en vano derramé mi sangre por ti, porque por tu descuido te condenarás. El infierno está lleno de descuidados, mis hermanos, lleno de personas que pensaban que no existía. Y la buena noticia es que hay un cielo y una patria nueva que nos espera. Y la palabra de Dios dice lo siguiente en Apocalipsis 21. Dice San Juan: después tuve la visión del cielo nuevo y de la tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, en cuanto al mar ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el cielo: esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será su Dios. Será su Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, el sufrimiento ofrecido a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo tiene un sentido salvífico para ti, para tu familia, para los que te rodean, para tus amigos, para los sacerdotes, para las almas benditas del purgatorio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Señora, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como siempre, mis hermanos, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, más tarde, a las 9 de la noche, es el Santo Rosario. Inmediatamente después está la cuerda floja con los jóvenes. Recordar a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia. Saludos y bendiciones para todos. Perdón, no se terminó.